En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El día de hoy vamos a reflexionar en el Evangelio y las lecturas que tenemos para este día 26 de diciembre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con estas reflexiones que vamos llevando, el día de hoy, 26 de diciembre, un día después de la Navidad, se nos invita con estas lecturas a reflexionar, a pensar en ese acontecimiento tan importante que celebrábamos el día de ayer, 25 de diciembre, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había comentado anteriormente cómo nuestro año litúrgico en la iglesia es muy parecido al año civil. Nosotros conocemos épocas en el año. Empezamos primavera, verano, otoño, invierno, 4 estaciones del año que nos van marcando cada etapa que vamos viviendo. Por ejemplo, cada una tiene sus ciclos especiales. Primavera sabemos que es un tiempo donde reverdecen los pastos, los árboles, hay mucha alegría, no hay tanto frío ni tanto calor. Y después viene el verano donde es más fuerte el calor, eh, vienen a veces aguas, vienen huracanes, etcétera, vientos fuertes, para pasar después al otoño donde empieza a volverse amarillo todo el pasto, los árboles empiezan a dejar caer sus hojas y ya se empieza a sentir un poco de frío, y esto le da paso al invierno, donde llegamos a un tiempo de frío completamente, los árboles sin hojas, no hay pasto, etcétera. Cada época nos va marcando una determinada estación del año que estamos viviendo y nos va haciendo sentir esos cambios en la naturaleza. Y cuando hablábamos del año litúrgico, también aquí en la iglesia, hablábamos también no de 4 estaciones, sino de 5. La iglesia, el calendario litúrgico, está compuesto de Adviento y es un tiempo muy corto, solamente 4 domingos, seguido por Navidad, que es en el que estamos ahora. O sea, ya prácticamente terminamos un tiempo que terminó con la Navidad. Iniciamos, o sea, con el nacimiento de Cristo. Iniciamos en el día Navidad. Entonces ya este domingo estaremos hablando del primer domingo de Navidad, este domingo ya mañana. Y esto sería también nada más por 3 o 4 domingos. Eh, Después estaríamos en un tiempo ordinario para darle paso a Cuaresma, y después Cuaresma nos lleva a Pascua y regresamos a tiempo ordinario. Son 5 nada más: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y ordinario. 5 tiempos que tenemos en nuestro calendario litúrgico en la iglesia, y como nos vamos guiando, lo que rige a las estaciones en el año civil
es el sol. De acuerdo como va girando el sol, así nos va dando las estaciones. La primavera, el sol se va acercando a la tierra. Verano está muy cerca de la tierra, está calientísimo. Empieza el otoño, se empieza a alejar el sol, o la tierra pues con su movimiento que va dando se va alejando poco del sol por la inclinación que tiene. Y después el invierno, el sol totalmente alejado y nos trae ese frío. En la iglesia, el calendario litúrgico, todo va girando no alrededor del sol, sino alrededor de la vida de Cristo, de la vida de Jesús, como el sol, aquel que decía el mismo Salmo, el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Para la iglesia, el sol que ilumina, que da vida, es Jesús. Y por eso todo el calendario litúrgico gira alrededor de Jesús. Ya estuvimos esperando tiempo de Adviento, termina ese tiempo con la venida de Cristo y entonces estamos en Navidad. Y Navidad pues también trae sus propios decoraciones en la iglesia, tiempo de alegría. Si se fijaron en tiempo de Adviento no cantábamos Gloria, ahora el 25 lo cantamos con aquellas ganas, con aquel gusto de saber que nació el niño Dios, que nació Jesús. Y empezamos una época de alegría, las decoraciones en la iglesia muy alegres, nuestros ornamentos blancos, como aquel novio que se casa, ¿verdad? Como aquella novia también que se casa, que va muy elegante, eh, ¿cómo se llama? Adornada con sus joyas. Así es en este tiempo la Natividad, tiempo de alegría, tiempo de gozo. eh, y las lecturas que estamos viendo el día de hoy pareciera que se contradicen con el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de gozo, de alegría, que llega Cristo, y el día de hoy, un día después de la Navidad, estamos escuchando estas lecturas. Los perseguirán, los enjuiciarán, los odiarán a causa de mi nombre. Y se pone a pensar uno, pero si apenas estuvimos celebrando su nacimiento de ayer llenos de gozo, llenos de alegría, y el día de hoy nos abajan ese gusto, ese gozo, para hacernos conscientes de la realidad. La realidad es que Jesús no pertenece a este mundo, no viene a traernos un reino, a anunciarnos un reino terrenal, un reino ni político ni económico, un reino espiritual. Y ese reino espiritual no pertenece aquí. Por lo tanto, todas las personas que seguimos a Jesús, tenemos siempre ese tropiezo entre las demás personas y a veces, curiosamente, hasta dentro de la misma iglesia. Nos vamos a encontrar con personas que atacan, que, que quieren destruir, que quieren alejar. Inclusive hasta los podrán llevar, como dice la Escritura, a tribunales, a enjuiciarlos. No yendo muy lejos, Santa Teresa de Ávila, dentro de la misma iglesia, toda su vida prácticamente estuvo siempre amenazada por la Santa Inquisición. ¿Y qué era la Santa Inquisición? Un grupo formado dentro de la iglesia que investigaba casos de posesiones diabólicas, de brujerías, etcétera. Y como Santa Teresa de Ávila tenía ese don, ese talento de meterse en una contemplación de Jesús, al grado que dejaba días sin comer y estaba en oración completa, como si estuviera muerta y solamente cuidada por algunas hermanas de su congregación para asegurarse que estuviera viviendo. Y dentro de todo eso ella tenía vivencias que al compartirlas la gente se escandalizaba. Y orientada por su confesor dice, escribe todo eso, anótalo, esas vivencias que estás teniendo. Y entonces Santa Teresa de Ávila se pone a escribir todas esas vivencias que tiene con Jesús
¿Y qué es lo que pasa con sus libros? Son decomisados, son llevados a la Santa Inquisición para ser analizados porque creían que se trataba de poder del enemigo, no de Dios. Y aquí estamos viendo en esta escritura cómo dice Jesús, hermano contra hermano, padres a hijos se odiarán a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Ahora, después de 500 años o más de 500 años, reconocemos en Santa Teresa de Ávila un espíritu muy avanzado, un espíritu en comunión total con Dios y que tenía esas vivencias tan plenas, tan conscientes y lo expresaba en sus escritos. El día de hoy también en la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles se nos está narrando el primer martirio de los cristianos, a el diácono Esteban, quien predicaba y hacía prodigios en nombre de Jesús y es atacado por el Sanedrín y por las personas aquellas que tenían poder y que se sentían ofendidas al mirar que Esteban estaba proclamando el mensaje de Jesús. Y dice la escritura que lo apedrean y cuando estaba él siendo apedreado decía, estoy viendo los cielos abiertos y a la derecha del Padre al Hijo del Hombre, a Jesús. Y de esa manera inicia la primera persecución, el primer martirio dentro de la Iglesia Católica, en esa iglesia naciente que inicia precisamente, y estamos recordando, esa venida de Jesús aquí al mundo. Cuando Jesús viene al mundo, inicia una nueva era, una nueva época en nuestro mundo. Hay tantas personas que siguen a tantos profetas, tantas religiones, pero cuando nosotros vamos a Jesús, es el único, y ya lo he comentado en algunas homilías, el único que divide la historia. Hay un antes y un después. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, cambia nuestro mundo, nuestra trayectoria y nos da una nueva esperanza de una vida eterna. Y el día de hoy miramos ese aguantar hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Esteban, en lugar de retractarse, en lugar de decir o buscar un perdón de aquellos que lo acusaban, al contrario, reconoce y afirma que que Jesús está al lado de Dios en el cielo. ¿Cómo podemos comparar esto a nuestra vida ordinaria? Muy sencillo. Yo siempre he puesto el ejemplo de la pareja. Cuando se enamora el hombre o la mujer, y a veces se enamora de la persona menos indicada, porque a veces tiene alguna trayectoria, una historia, y empiezan la familia, los amigos, hasta los padres a decirle, no te conviene, ese hombre o esa mujer no te conviene. Y la persona enamorada se enfrenta contra todos y contra todas aquellas personas que están tratando de impedir que viva su noviazgo, que viva ese amor que siente por la otra persona. Y se opone en contra de todos para llevar a cabo su relación con su novio o con su novia. De esa misma manera es lo que nos invita Jesús, a que tengamos ese amor tan especial por Él, que seamos capaces de defender ese amor y esa creencia y esa fe en Él, al grado de oponernos, de no doblegarnos ante aquellas personas que nos están tratando de convencer de que no sigamos por ese camino. Y en la vida diaria también lo miramos completamente. Ya lo he comentado también en muchas homilías. La persona que antes llevaba una vida desordenada
que tomaba, que andaba con mujeres, etcétera, y de momento se acerca a la iglesia y escucha el mensaje de Jesús y está haciendo un cambio en su vida, los primeros que empiezan a criticarlo son sus amigos de parranda. Son las personas aquellas con las que se juntaba para llevar esa vida desordenada. Y se oponen y lo critican y le dan la espalda. Pero si el amor, el deseo de esta persona es tan fuerte, para no importa cuántos amigos, cuántas personas pierda, seguir a Jesús, Jesús, como dice, le recompensará con el premio de la vida eterna. Que este día, un día después de Navidad, sea un día de reflexión, un día de pensar cómo puedo yo continuar o hacer un cambio en mi vida para apegarme a ese Jesús que ha nacido en el mundo y que me invita a que lo ame, a que le sea fiel, a que sea capaz de arriesgar mi misma vida por seguirlo, por continuar su mensaje, por continuar su palabra. Él siempre estará apoyándonos cuando sabremos o cuando nosotros dejemos todo para seguirlo. Dice cuando los acusen, cuando estén ante un tribunal, cuando los enjuicien, no se preocupen qué van a decir. El Espíritu de Dios los instruirá y hablará por ustedes. ¿De qué se puede tener miedo? ¿O de qué se puede decir uno o preocuparse? ¿Cómo voy a defenderme? ¿Qué voy a decir? Si es causa de Jesús, Él no necesita ningún defensor. Él hablará a través de ti, a través de mí, a través de las personas que vayan a ser enjuiciadas a causa de seguirlo. Que este día sea un día de bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios derrame su amor, su compasión y su misericordia a todos aquellos que en su corazón están haciendo, está brotando ese nuevo sentimiento de amor hacia este niño Jesús, que en el pesebre, desnudo, rodeado solamente por animales, su mamá y su papá, clama un poquito de amor, un poquito de calor humano, un poquito de comprensión. Que este día, pues, pensemos, analicemos y continuemos siguiendo a ese Jesús o empecemos a seguirlo en serio en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Les habló el diácono Manuel. Hasta pronto.